Buenos días, mi nombre es Jorge Francisco Estela y voy a presentarles la ponencia titulada Evaluación del resultado de estudiantes de responsabilidad ética y profesional en cursos técnicos de ingeniería. Veamos el contexto de este trabajo. Para programas de ingeniería, el actual modelo de resultados de estudiantes de ABET define la responsabilidad ética y profesional como la habilidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y para hacer juicios informados que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. Entonces, en la aplicación de este modelo en Javeriana Cali, nosotros escogimos que la evaluación de este resultado de estudiantes se distribuya entre varios cursos disciplinares del plan de estudios. No todos, pero sí algunos cursos disciplinares técnicos deben evaluar este resultado de estudiantes. Entonces, por ejemplo, cursos de ciencias básicas de ingeniería o de aplicaciones tecnológicas, ¿cierto? Deben evaluar comunicación efectiva y también responsabilidad social y profesional. Responsabilidad ética y profesional. Bueno, entonces los cursos técnicos, por ejemplo, mecánica de fluidos, termodinámica, investigación de operaciones, son un escenario natural para evaluar los resultados de estudiantes técnicos, es decir, los que tienen que ver con la aplicación de conocimiento científico y matemático para resolver problemas, los que tienen que ver con diseño en ingeniería y con el desarrollo de la habilidad experimental e interpretación de información. Por el contrario, evaluar los resultados de estudiantes sociales como comunicación y responsabilidad ética y profesional en estos cursos es una proposición muchísimo más desafiante. Lo que nosotros encontramos y la experiencia en el curso mío de termodinámica en ingeniería industrial es aprovechar algunos contenidos del curso para ilustrar problemáticas, por ejemplo, ambientales, sociales o económicas, en torno de las cuales se generan los escenarios de evaluación, que pueden ser la resolución de dilemas éticos o pueden ser, por ejemplo, la escogencia de soluciones entre variables conflictivas. En el curso de termodinámica, entonces, lo que hemos escogido como problemática es la vinculación entre la generación de electricidad en ciclos termodinámicos de potencia, que es un contenido natural de un curso de termodinámica, y la emisión de dióxido de carbono a partir de la combustión de combustibles fósiles en dichos procesos de producción de electricidad. Evidentemente, allí nace una relación inmediata con la problemática universal de cambio climático y calentamiento global. Entonces, ese es el escenario de problema que tiene su origen en contenidos del curso de termodinámica, pero que está inmediatamente relacionado con una problemática ambiental universal como es el cambio climático. Entonces, el problema se plantea en el proyecto del curso y se define en términos de la generación de un escenario de emisión de dióxido de carbono y fuentes primarias de energía para el año 2050. El objetivo es entonces plantear un modelo de emisión, ¿cierto?, de dióxido de carbono para que la concentración de este gas en el año 2050 en la atmósfera no exceda 450 partes por millón. Que esta es una recomendación que viene del panel intergubernamental de cambio climático y de la Agencia Internacional de Energía como límites para evitar que el incremento de temperatura en la atmósfera exceda de 2 grados centígrados para ese año 2050.
Entonces, la tasa de emisión se modela por la identidad IPAT. Esta identidad es I igual a P por A por T, donde I es la velocidad de impacto, en este caso toneladas de CO2 por año, P es la población en personas, A o afluencia es el consumo anual de energía per cápita en toneladas equivalentes de petróleo o TOUs por persona por año, y T es la intensidad de emisiones o factor tecnológico en toneladas de CO2 por unidad de energía. Entonces, la multiplicación de las variables P por A por T da la velocidad de emisión de dióxido de carbono en toneladas de CO2 por año. La otra parte del problema es que se supone que las variables P, A y T crezcan exponencialmente a unas tasas de crecimiento durante este periodo entre la línea de base de 2017 y el año 2050. Adicionalmente, el problema se divide en dos grupos poblacionales muy diferentes, que son la OSD, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, y el resto de países, que serían los países en vías de desarrollo. Y esto se hace porque son dinámicas poblacionales, económicas y tecnológicas muy diferentes entre esos dos grupos. Bueno, entonces, los estudiantes lo que deben hacer es, partiendo de la línea de base, escoger o proponer unas tasas de crecimiento para cada una de las variables para que en el año 2050 la cantidad acumulada de dióxido de carbono en la atmósfera produzca una concentración que no exceda 450 partes por millón. Y el otro objetivo es proponer un modelo de distribución de fuentes de energía primaria que reproduzca esa velocidad de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta para resolverlo? Toda la documentación de Naciones Unidas y agencias internacionales da que la población en ese año estaría entre 9.000 y 10.000 millones. Otra cosa que hay que hacer es cerrar la brecha en la enorme desigualdad en el consumo de energía per cápita entre la OSD, que es del orden de 4 toneladas equivalentes de petróleo por persona por año, y el resto de países, que es del orden de 1.3 toneladas equivalentes de petróleo por año. Los criterios de sostenibilidad y de desarrollo sostenible llaman a reducir esa brecha, sino a eliminarla por completo. Y el factor tecnológico debe crecer a una tasa negativa, lo cual refleja que el reemplazo de generación de electricidad por combustibles fósiles a fuentes renovables de cero emisiones. Entonces, lo que encontramos fue que para 3 semestres y un total de 70 estudiantes, la nota promedio fue 4.2, con desviación estándar de 0.4 y un rango entre 2.9 y 4.9. Pero más que esto, lo que nos interesa es ver cómo lo hicieron. Entonces, la casi totalidad de los grupos escogieron la población o tasas de crecimiento que les dieron una población del orden de 9.500 millones de personas, pero solamente una tercera parte de los grupos escogió tasas de crecimiento para que cerraran la brecha en el consumo de energía per cápita. Todos los grupos asignaron unos crecimientos negativos en el factor tecnológico, y también todos los grupos redujeron el consumo de energía por combustibles fósiles. Ahora, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que los grupos pueden haberse guiado por la mera convergencia numérica del problema, lo cual está numéricamente correcto. Pero desde el punto de vista de sostenibilidad, lo que los estudiantes deberían haber hecho es principalmente cerrar la brecha de desigualdad en el consumo de energía per cápita. Entonces, lo que vemos es que este es un escenario que obliga a los estudiantes a escoger entre variables conflictivas. Por ejemplo, el tema de población. Había que proponer un control de la población, aún a pesar de creencias religiosas o culturales. Pero también había que escoger dos variables conflictivas, es decir, la desigualdad en el consumo de energía per cápita. Había que proponer
que había que disminuir eso. De todas maneras, también los estudiantes lo hicieron muy bien. Entonces, lo que encontramos es que este es un escenario adecuado para evaluar y que los estudiantes escojan entre variables conflictivas. Lo seguiremos utilizando en el curso y enriqueciéndolo, posiblemente introduciendo un escenario demorado en la implementación de las variables, perdón, de la mitigación de emisión de dióxido de carbono, o también, por ejemplo, el uso de tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Entonces, eso es todo lo que tenía para mostrar en esta ponencia y muchas gracias por su atención.